Buenos días, estamos en el episodio 31 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sí. Tenemos, siento que una continuidad en la conversación de hoy respecto a la que teníamos la semana pasada sobre la situación del país, que hay quienes la diagnostican como una crisis fiscal severa y hay otros que más bien sugieren que es una crisis social. Y creo Ajá. que están entrelazadas. Si uno se pone a pensar Sí, a dónde conduce una crisis fiscal, definitivamente es a una crisis social con todas las aristas que esto implica, claro, de seguridad, de educación, de salud, inclusive de inequidad, de marca país, eh, claro, claro. reputación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que los turistas han tenido relativa facilidad para venirse hasta aquí tan lejos, Ujú. porque vienen de lejos, a gastarse una cantidad de plata importante por, sin saber mucho del país, por la imagen y reputación que el país ha tenido a nivel Claro, internacional. claro. Pero siento que esa reputación se está poniendo en entredicho este año, ¿verdad? La pandemia podría llevarse mucho más que, que víctimas sanitarias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ujú. Me parece que la prudencia es lo que debe imperar. Y por prudencia me refiero a un grado de sensatez. La semana pasada creo que ese era el llamado nuestro, ¿verdad? Llamar a abrirle un espacio a la razón Sí, y que pudiéramos eh, aceptar, escuchar, empatizar con la situación real en su total gravedad. Yo claro. creo que hace 6 meses hablar de esto hubiera sonado apocalíptico. De hecho, creo que hubo gente que pensó que algunas de estas manifestaciones de que iba a haber mucha hambre y que iba a haber mucha desocupación, las sentían como apocalípticas y decían, no, Sí. eso es exagerado, Ujú. ¿verdad? No deberíamos de estar cantando el fin del mundo, no deberíamos de Sí, sí. invocar el fin del mundo. Y no es el fin del mundo, entonces por eso creo que tenemos que preservar la calma, pero también creo que la calma que logremos preservar, tenemos que emplearla a fondo en resolver los asuntos que hay que resolver hoy, porque si no hacemos hoy lo que tenemos que hacer hoy, dentro de un año sí que vamos a estar en un escenario que va a ser más apocalíptico que el actual, ¿verdad? Claro, claro. Ahí mencionabas tú un concepto que es bien, bien valioso, que es el concepto de prudencia. Es muy interesante. Y si uno, yo creo que si uno logra clarificar algunos conceptos básicos, que a lo mejor no sean muchos, adquiere una capacidad de juzgar los asuntos con propiedad. Hablabas de la prudencia. Y entonces, lo primero que salta a mi pensamiento es la caricatura de la prudencia, ¿verdad? La caricatura de la prudencia es lo que llaman la pusilanimidad, o como estamos en Costa Rica y no estamos en algunos otros países, podríamos llamarla pendejera. Si la prudencia no es pendejera. La prudencia, lo dijiste muy bien, es buen juicio, es sabiduría. Y ahí uno se enfrenta con otro paradigma alrededor de la prudencia. Y uno dice, bueno, ¿de dónde aprendí yo la palabra prudencia? Yo la aprendí en el catecismo, porque en el catecismo de la doctrina cristiana te enseñaban que había 4 virtudes cardinales, que eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y entonces, si uno se hace mayor, si cuestiona sus creencias religiosas originales y tal y cual, eh, podría tener la tendencia de decir, bueno, eso como estaba en el catecismo, es como si estuviera en el silabario, bien,
podría ya yo olvidarlo. Pero entonces ahí viene en rescate nuestro, en rescate del paradigma correcto, la noción de que de dónde cayeron en el catecismo estas virtudes, de dónde cayó la prudencia, de dónde salió la prudencia. Y resulta que la prudencia era tema de reflexión de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, uno entiende cuando en algunas escuelas de negocios te dicen que la virtud, ¿verdad? La virtud es un rasgo habitual positivo, que el rasgo habitual positivo de los que toman decisiones es la prudencia. Y entonces, como que de una cierta manera uno dice, hombre, le voy a poner atención a este tema de la prudencia porque si es la virtud de los que toman decisiones, en este momento yo creo que el país necesita tomar una serie de decisiones muy fundamentales, decisiones de carácter político. Y entonces, digo la palabra político, ¿qué viene a la mente? Lo que viene a la mente son las banderas del día de las elecciones, o son las truculencias que un político le hace a otro, o son las películas, las series que uno ve por ahí en la televisión de cómo los políticos juegan sucio sin que se les pueda denominar sucios. Y entonces vuelvo y digo, hombre, ¿qué será la política? Porque yo no quiero que la política sea eso, esa caricatura. Y vuelvo a una definición que me encontré una vez y que aquí yo creo que la he mencionado en algunos de los diálogos contigo. Política es la actividad que tiene influencia o consecuencias sobre grandes números de personas. Entonces, estamos en una situación de necesidad de toma de decisiones políticas porque estas decisiones que hay que tomar afectan a muchísimas personas. Si pones un impuesto, se ven afectadas cientos de miles de personas, ¿verdad? Si reduces el gasto público, posiblemente se ven afectadas cientos de miles de personas, ¿verdad? Eso como para aclarar los términos. Y entonces, para resumir, uno podría decir que deberíamos estar pensando en decisiones políticas prudentes. Ese es el asunto en el que estamos metidos, en la necesidad de tomar decisiones políticas prudentes. Y todo el alboroto que uno oye y todas las noticias de los periódicos, uno las podría juzgar con esa pregunta. ¿Estamos tomando decisiones políticas prudentes? Eso es. Me suena y te pregunto si concibes la política como un sistema por medio del cual se toma decisiones que impactan al bien común. Sin duda, ¿verdad? Me parece que uno de los grandes eh, puntos invisibles, de hecho, aquí creo que estoy moviendo mi mano y está fuera del foco, uno de los puntos invisibles que tenemos en el espectro que estamos viendo del diagnóstico es la incapacidad de entender que hay unos bienes que no son de nadie y por lo tanto son de todos y por lo tanto le corresponde administrarlos a quienes nosotros designamos bajo el sistema de designación de gobernanza que tenemos, que es claro. Elecciones democráticas periódicas. Y entonces cada 4 años decimos, el que saca más votos gobierna. Y entonces a ese grupo de personas, que es un grupo amplísimo de personas, apoyado en una burocracia de cientos de miles de funcionarios públicos profesionales, ¿verdad? Y funcionarios públicos que son, que están ahí bajo el régimen de servicio civil y la inmensa mayoría de los cuales, me atrevo a decir con conocimiento de causa porque he estado en el servicio público muchísimos años, tienen una mística muy particular para el trabajo en la administración pública. Yo siento que
la gente que está en la administración pública, en una inmensa mayoría, tiene una marcada vocación de servicio y un marcado patriotismo. Y uno no tiene ni siquiera que eh, eh, motivarse mutuamente a servir a la patria porque naturalmente a esa gente le nace, no a toda, hay una que no, ¿verdad? Pero a la inmensa mayoría yo siento que sí. Entonces, a estas personas que designamos, apoyadas en aquellas profesionales que están ahí bajo el régimen de servicio civil, que se encargan de administrar la cosa pública, eso es una república. Una república es una cosa pública. A esos que les toca administrar la cosa pública, les toca asegurarse de que al menos se preserve el valor del bien común que encontraron cuando asumieron funciones. Si lo pueden enriquecer y regenerar, cuánto mejor, pero por lo menos que no se deteriore. Entonces, a mí me parece que algo de lo que no estamos siendo capaces de entender es que desde el punto de vista sistémico, si nosotros eh, eh, buscamos que a los administradores de turno les vaya mal o celebramos sus errores o les quitamos nuestro apoyo y nuestra confianza y paramos de delegar en ellos la autoridad que les concedimos en virtud de las elecciones y no obramos como ciudadanos como lo que deberíamos hacer desde nuestra responsabilidad civil, es como si estuviéramos subidos en un árbol, parados en una rama y serruchando esa rama. En un momento esa rama se va a quebrar y nos vamos a caer nosotros también. También se van a caer ellos, ¿verdad? También se van a caer ellos. Y también se van a caer nuestros enemigos y nuestros adversarios y nuestros opositores, pero también nos vamos a caer nosotros. Me preocupa esto por lo que sucedió hace 4 años en Estados Unidos. Y es que a través de unas herramientas digitales, pues que parece como si hubieran sido diseñadas para esa tarea, se identificaron 800 nichos de lectores a los cuales se les creó contenido digital para que recibieran ahí en su Facebook, en su WhatsApp, en su Twitter, en su Instagram, mensajes que apelaran a sus gustos, a sus miedos, a sus intereses y los atrajeron hacia votar por el candidato que luego resultó presidente, que es Donald Trump, y que ha gobernado prácticamente que con la misión de socavar las bases del bien común. Yo no creo que lo haya hecho con esa intención porque no creo que él tenga la sensibilidad de entender lo que es el bien común, pero al apoyar él una gran cantidad de causas que le dan un grado de subordinación al bien común por encima del bien particular, entonces se ha socavado significativamente el bien común en Estados Unidos. Y voy un pasito más allá y luego te devuelvo la palabra. Unos meses después se hizo un estudio desde la óptica de la medicina pública respecto al perfil de votantes que eligieron a Donald Trump. Y llegaron a un concepto que denominaron votante desesperado. No estoy seguro si esa sea la mejor traducción de despair voter, pero un votante desesperado es una persona que siente que ya no tiene nada que perder o que siente que tiene muy poco que perder. Entonces, le da lo mismo votar por alguien que le habla al oído y le dice cosas que la verdad es que él siente que podría familiarizarse o asociarse con eso, independientemente del impacto sistémico, colectivo, a largo plazo que podría tener ese candidato. Entonces el perfil de ese votante desesperado en Estados Unidos hace 4 años era gente que, a la cual nunca se le cumplió la promesa del sueño americano, gente a la que nunca le llegaron los beneficios del libre comercio, gente cuyos empleos migraron a China, gente obesa o con algún padecimiento de salud crónico autoinfligido,
gente adicta a alguna droga o alimento lícito o ilícito. Ojo esas 5. Pensemos cuál es el equivalente al votante desesperado aquí en Costa Rica, porque lo que yo he visto en los últimos días, este mes de octubre, ha sido una gran cantidad de ciudadanos que parece que carecen prudencia, pero quizás es porque en exceso se sientan desesperados y que sientan que no tienen mucho o nada que perder. Ahora que hablabas, pensé en 2 ideas. Una es el impulso autodestructivo. Creo que todos hemos presenciado el caso de niños que en una rabieta se empiezan a golpear la cabeza, no con los puños, sino que se golpean la cabeza contra el suelo o contra la pared y tal. Es un impulso autodestructivo. Hay adultos con impulso autodestructivo, incluso hay adultos, bueno, y muchachos que se suicidan. Es un impulso autodestructivo. A mí me parece que sin llegar a esos extremos, hay algunas posiciones, algunos hábitos nuestros que son autodestructivos, ¿verdad? Cuando uno se toma el trago N+1, ¿verdad? Eh, uno tiene una determinada capacidad de tomar unos tragos y que no te pase gran cosa. Cuando te tomas el extra trago, ¿verdad? Ese que te devuelven los amigos y te dicen, mira, no vas a dejar este trago servido. Está de una cierta manera incurriendo, entrando en un terreno de autodestrucción. A mí me preocupa mucho que algunas de las opiniones que escucho son como autodestructivas, ¿verdad? No, esto no hay quien lo arregle. Eso es autodestructivo porque creo que todos deberíamos tener mucho interés en que haya quien lo arregle, ¿verdad? No, es que eh, está bueno que esto pase porque aquí necesitamos un gran socollón para ponernos serios. No, debimos habernos puesto serios sin llegar al socollón, ¿verdad? Entonces, aquí una cosa que yo quisiera muchísimo que pudiéramos hacer es detectar nosotros, en nosotros mismos, los periodistas, los diputados, la opinión pública, la gente que conversa entre sí, cuándo pueden estarle poniendo combustible a un impulso autodestructivo. Aquí lo que dices tú de que estamos en una rama y no serruchemos la rama en la que estamos sentados, pues es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, veo una energía suelta que puede ser autodestructiva. Ojalá fuera de la boca para afuera, ¿verdad? Cuando alguien dice, ahí está, ustedes votaron por este gobierno, ahora ahí lo tienen, van a ver lo mal que le va a ir. Hombre, si le va mal al gobierno, no hay forma de que eso de una cierta manera no me impacte a mí y no me impacte a mis hijos, a mis parientes, a mis amigos, ¿verdad? Eso me lleva a pensar en si tenemos bien claro lo que es una nación, ¿verdad? Es que una nación no es un dormitorio, no es un lugar a donde uno va a dormir, no, una nación es algo que a lo que todos podemos contribuir, ¿verdad? Y de hecho, hacemos esfuerzos en nuestro trabajo para que las cosas funcionen, porque de ahí depende la salud de la empresa y de la salud de la empresa depende un cierto bienestar de mucha gente, alguna que ni siquiera la conozco y tal, ¿verdad? Contribuimos. Bueno, lo mismo que contribuimos haciendo un buen trabajo, deberíamos contribuir teniendo claridad, teniendo rectitud de opinión, no opinar de cualquier manera, no opinar casi como con venganza, no opinar con mal instinto,
la situación en la que estamos enfrentando es muy seria y esos deslices de las personas, cuando se generalizan, le pueden hacer mucho daño a la situación. Bueno, y yo voy un poco más allá. Me parece que además de lo autodestructivo de las manifestaciones y de las conductas, eh, siento que también hay una necesidad que hasta podría ser fisiológica, de expiación y de poder sacar eh, culpas, violencias, agresividad, frustración, decepción de nosotros y proyectársela a otros. Y es facilísimo proyectar esa, esas emociones destructivas en el gobierno de turno, ¿verdad? Yo siento que, y este creo que es un tema un poco complicado, pero a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene la democracia occidental y que debería de buscar resolverlo de alguna manera pronto, ojalá, es la mezcla que tiene con el mesianismo, ¿verdad? De repente elegir a un presidente, que además casi siempre es hombre, es un ejercicio de escoger a alguien que nos va a limpiar de pecado y nos va a traer la paz del mundo. Y 40 días después ya le surgen un montón de opositores y, y adversarios y críticos. Y bueno, 4 meses después ya es el presidente ya no funcionó, ¿verdad? Y todavía nos faltan 3 años y 8 meses más de esta persona que designamos. Está muy mal concebida. El mismo, el mismo proceso electoral está mal concebido porque se denomina a la persona electa como ganador y no ha ganado nada. No ha ganado nada, ¿verdad? Muy por el contrario, lo que asume es una responsabilidad, la más grande que tendrá en su vida ese ser humano, Sí. para ser el jefe del Estado de un país por 4 larguísimos años, de día, de noche, en días feriados y aún cuando está de vacaciones, ¿verdad? Entonces, yo siento que esa responsabilidad con la que los funcionarios públicos, y sobre todo los funcionarios públicos en puestos de elección popular, asumen sus funciones, independientemente de sus resultados, pero la responsabilidad con la que asumen no está siendo correspondida por la ciudadanía. Si nosotros como ciudadanos asumiéramos la responsabilidad equivalente a la que asume un presidente o un ministro de ocupar un cargo público y atender los asuntos de la cosa pública para mejorar el bien común durante un año, yo siento que este país mejoraría muchísimo de aquí a octubre del año entrante, de aquí al bicentenario, en septiembre del año entrante que celebramos el bicentenario, mejoraría muchísimo este país si una masa crítica de ciudadanos asumiera una responsabilidad ciudadana equiparable con la responsabilidad que ha asumido el presidente y su gabinete. Tengo una sugerencia, y es que en la próxima convocatoria de elecciones no habláramos de cargos públicos, sino de cargas públicas. Que tuviéramos la conciencia de que lo que un diputado asume es una carga, realmente es una carga, ¿verdad? Eh, yo no sé, pero creo que mucha gente se imagina que las remuneraciones que hay para un diputado o para un ministro son estratosféricas. Yo creo que no, ¿verdad? No es así. Realmente el negocio desde un punto de vista económico, de cerrar un bufete para irse a ser diputado, es un negocio perdidoso. Y el negocio de cerrar el consultorio para irse a ser ministro de salud es un mal negocio, ¿verdad? Entonces, por ahí deberíamos irnos aclarando, pero hay una, también me parece a mí que hay la creencia
de que en los poderes públicos la gente no trabaja y tiene una serie de granjerías que le hacen la vida muy placentera. Y hombre, yo supongo que el presidente de la República debe tener una jornada de trabajo por lo menos el doble que la mía, que es la jornada de 8 horas. Muchas más, ¿verdad? Porque cuando el presidente de la República está durmiendo, eh, la responsabilidad presidencial lo acompaña en sus sueños, ¿verdad? Literalmente. Cuando Sí, se despierta, a la hora que se despierte, usualmente los jefes de Estado se despiertan tempranísimo, ¿verdad? Una hora antes de que amanezca, se levantan antes del primer noticiero, eh, y desde que se levantan, por su cabeza pasa una lista de pendientes que son así como los describías, de un altísimo impacto colectivo a largo plazo, que están pendientes y que son deseables y que tiene la firme intención de que sucedan y no están sucediendo y se acaba el tiempo y otras cosas apremian y eh, siempre suceden imprevistos. Yo siempre hablo de imprevistos eh, naturales, ¿verdad? Doña Laura Chinchilla tuvo el imprevisto de aquel deslizamiento tan triste que hubo en Calle Lajas y que fue complicadísimo atender esa emergencia. Obligó a movilizar todo el quehacer del gobierno por algunas semanas, ¿verdad? El presidente Arias tuvo que lidiar con el terremoto de Cinchona, que fue un terremoto también muy doloroso. Eh, el presidente Solís tuvo que lidiar con el primer huracán de nuestra historia. Y de ahí, esos eventos naturales que estoy describiendo, pues causaron mucho daño y reconstruir tomó mucho tiempo y tal vez incluso años, pero el impacto inmediato se superó en unos días. La pandemia, que es un evento natural también, no es de la misma naturaleza, es diferente y además con un impacto económico inevitable, ¿verdad? Ningún país se ha salvado del impacto económico. Y entonces, eh, eh, pues uno dice, ¿qué atiendo primero? Y la respuesta inmediata, si uno es sensato y prudente y tiene la información a mano, es que lo primero es atender la crisis sanitaria. Sobre todo porque si no hay, si no hay orden sanitario, jamás habrá orden económico. Y al haber orden sanitario, uno puede empezar a pensar en cómo procurar restablecer el sí, orden sí, económico. claro, claro. Eh, pero el impacto económico es tan profundo que podría impactarnos décadas, ¿verdad? Hoy estamos todavía acarreando con el lastre del impacto socioeconómico de una crisis fiscal de hace 40 años. Sí, No quiere decir que obligatoriamente el impacto de esta crisis fiscal vaya a perdurar 40 años porque siento que hoy tenemos herramientas, recursos, finanzas, intencionalidad, emprendimientos sociales y tal, que nos permitan hacer saltos de rana y bypassear sí, grandísimos problemas socioeconómicos que vamos a afrontar en la próxima década para poder crear unas soluciones dentro de unos pocos años que nos permitan estar mucho mejor de donde estábamos en el 2019, que de por sí no estábamos tan bien. Y en materia fiscal y en materia de desempleo y en materia de costo de vida, teníamos una situación ya complicada. La pandemia lo que hizo fue que, que rompió el cántaro. Y el cántaro sí, está roto y ha estado roto todo el año, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia ha estado roto. Y ahí siento yo que hemos pecado los ciudadanos de negligentes al no alzar la voz para poder comunicar con asertividad el nivel de gravedad del diagnóstico en el que estamos, en todos los frentes, ¿verdad? Entonces, ahí siento yo que no podemos responsabilizar a las autoridades públicas sin sentirnos nosotros corresponsables de lo que está sucediendo. sí, sí, sí.
Sí, claro. Vamos a ver, ¿cuál sería el ABC del ciudadano que quisiera cumplir con su deber, verdad? Me parece que tenemos que informarnos, ¿verdad? Hay que oír noticieros, conversar con gente que sepa, leer periódicos, ¿verdad? Y allí donde no entendemos, pues preguntar para ir formando una opinión. Uno no debería quedarse contento diciendo, yo no entiendo muy bien la cosa, pero me opongo. No, hay que entender, la democracia demanda que seamos agentes que se informen, ¿verdad? Segundo, deberíamos entender que el plan perfecto no existe, ¿verdad? Lo que deberíamos exigir es un plan suficientemente bueno. Y en esto, pues, hay doctores, doctores para los problemas médicos y hay economistas, sociólogos, politólogos para los problemas económico-fiscales. Y oigamos y formemos opinión buscando que haya un buen resultado. Digo, un plan suficientemente bueno. Y estamos en buen momento para hacer estas reflexiones, porque a mí me parece que lo más crítico de la preparación del país para la solución de sus problemas está por venir. Todavía no hemos visto nada. Mira, ¿qué hemos visto? Un plan muy malo que presentó el gobierno y que recibió ataque desde el mismo día que lo presentó y que con los ataques que hubo, yo creo que ya se podía tener suficiente claridad sobre cómo había que modificarlo. Luego vino un periodo que me parece que ha sido molesto para algunos, de unos esfuerzos por dialogar, unos esfuerzos por atraer participación y tal y cual, que me parece que está llegando al final. Hoy entiendo que está dándose una convocatoria para 70 organizaciones, ¿verdad? Por cierto, en el Estadio Nacional, ¿verdad? En el Estadio Nacional iba a ser en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero por razones de protocolos de sanidad lo pasaron al Estadio Nacional. Yo creo que eso agota la preparación. Luego viene una tarea de un equipo de gobierno para formular un plan, para presentarle a quién, al Fondo Monetario Internacional. No me da ningún empacho en decir que es la única entidad que nos podría escuchar en este momento. Es que no puedes ir al Banco Mundial, no puedes ir a la Liga de Bancos Latinoamericanos, no puedes ir a preguntarle a Warren Buffett si te va a prestar plata o no te va a prestar plata. Hay que ir al Fondo Monetario Internacional y ahí vacunémonos todos los que sientan que Fondo Monetario Internacional es una palabra satanizada. Vacunémonos para que nos salga eso, porque solo esa institución podría atender una demanda de un país en la situación en que está Costa Rica. ¿Qué presentaremos? Bueno, un buen plan, no el plan perfecto. ¿Y qué tenemos que aceptar? Que como se trata de una decisión política, vamos a salir unos disgustados con este extremo, otros disgustados con el otro extremo, pero así son las cosas políticas. Si es que la decisión política no es escojo la manzana más grande y más barata, no son así. Escojo, y lo decías bien, lo que beneficie más al bien común. Y eso sí, cuando hablo del bien común, tengo que ponerme a pensar en que el bien común no necesariamente es mi propio bien, mi propio placer, mi propio disfrute. Para un ciudadano responsable, yo creo que en este momento debería tener la prioridad de que el bien común empiece por los que han sufrido más en esta pandemia, por los que han sufrido más en este impasse económico que tenemos. Y ahí, hombre, deberíamos preguntarnos
si habrá alguna forma de que yo sienta que el beneficio que va a tener esa familia de 5 niños que viven en un precario y tal y cual, de una cierta manera, si ellos se benefician, si yo podría sentir gusto, placer, satisfacción de que se estén beneficiando esos que tanto lo necesitan, ¿verdad? Claro, definitivamente. Y por eso es que es tan importante eh, priorizar el impacto en las poblaciones más vulnerables, porque eso, mejorarle la condición y la calidad de vida y el bienestar a esas comunidades, definitivamente nos impacta a nosotros, aunque no tengamos sensibilidad ni conciencia para reconocerlo, ni para sentirnos bien por medio de la empatía. La calidad de vida de la totalidad de una nación mejora si se enriquece el bienestar de las comunidades más vulnerables. Tres cosas que he anotado y que quería compartir. La primera es sobre lo que decías del Fondo Monetario Internacional. Es muy diferente ser un país con finanzas públicas sanas y salir a buscar 2.000 millones de dólares para construir un tren eléctrico de hidrógeno elevado, lo que quieras, que salir a buscar 2.000 millones de dólares porque hemos sido irresponsables en el manejo de las finanzas públicas por 20 años. Lo que estamos pidiendo es que alguien nos ayude sin castigarnos mucho. Y yo creo que ese es el Fondo Monetario Internacional, porque de lo contrario, lo que vas a encontrar es nadie que te preste o alguien que te preste a un altísimo castigo en tasa de interés. En realidad, yo no sé si alguien quisiera asumir el riesgo de prestarle esa cantidad de plata a un país como Costa Rica en el contexto actual. Pero el Fondo Monetario Internacional, pues en parte, ese es su propósito, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece además, por lo que he escuchado, muy bien elaboradas las explicaciones de cómo el Fondo Monetario Internacional de hoy no es el Fondo Monetario Internacional de los 90 y cómo ha evolucionado en su visión, en su sentido de impacto. A mí me complace mucho saber que el Fondo Monetario Internacional es la institución que tiene mapeado con mayor precisión el costo social asociado a los subsidios a los combustibles fósiles a nivel global. Globalmente, entre todos, subsidiamos a las empresas que producen petróleo y gasolina y carbón y demás, y lo consumimos, pero ese subsidio equivale a 500.000 millones de dólares al año. Pero el impacto social que tiene el consumo del petróleo, la contaminación ambiental, el calentamiento global, el impacto en la salud, en las vías respiratorias de muchas personas, es 8 veces más grande. Entonces es equivalente a 4 billones de dólares, billones en español, en inglés sería trillones, ¿verdad? 4 trillones de dólares es el costo social asociado a los subsidios que entre todos le damos a los combustibles fósiles. Y el que tiene ese diagnóstico más preciso es el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que eso lo convierte como en el policía supremo del cambio climático. Ajá. Yo pediría que el Fondo Monetario Internacional nos dijera más cosas sobre cuáles son las grandes industrias que debemos atacar porque nos van a terminar asfixiando, literalmente asfixiando, ¿verdad? Esa es una. La otra es el tema de la confianza. El último Latinobarómetro que se publicó dice que Costa Rica tiene unos niveles de confianza interpersonal de los que están entre los más bajos de toda América Latina. Solo Venezuela y Brasil están por debajo de Costa Rica. Y la cifra que dan para la confianza que nos tenemos los costarricenses entre nosotros mismos es de 10%. Le tenemos más confianza a los partidos políticos
que a otros costarricenses. Le tenemos mucha más confianza a la policía que la que nos tenemos entre nosotros mismos. Le tenemos muchísima más confianza a la Iglesia Católica que la confianza que nos tenemos entre nosotros mismos. Somos desconfiados. Y si somos desconfiados y se puede medir esa desconfianza en unas cifras tan bajas, quiere decir que no hemos entendido que sin confianza no hay mercado, sin confianza no hay sistema político, sin confianza no hay acuerdos, sin confianza no hay bienestar. Y ahí es donde siento yo que deberíamos de empezar a buscar formas de trabajar. En una iniciativa con la que hemos estado explorando vías para enriquecer la democracia, nos hemos dado cuenta de que a través del diálogo se regenera confianza. Y si a través del diálogo se regenera confianza, podríamos creer que esa confianza podría repercutir positivamente en el estado y la salud de nuestra democracia. Y el tercer punto tiene que ver, tal vez reúne un poco los dos anteriores, que tiene que ver con el pensamiento sistémico. No es conocimiento público el pensamiento sistémico. Es poca la gente que ha estudiado pensamiento sistémico, que conoce de pensamiento sistémico, que tiene la capacidad de pensar qué va a pasar dentro de 10 años si dejamos que los camaroneros simplemente raspen el fondo marino para sacar un producto que andan buscando y todos los demás subproductos son chatarra, como les dicen ellos. Desafortunadamente, un diputado dijo que con todos esos subproductos se pueden hacer croquetas para gato, pero haciendo croquetas para gato durante 10 años, siguiendo esas prácticas comerciales, nos vamos a quedar sin mucha de nuestra flora y fauna marina que enriquece hasta la limpieza del mar en el que se bañan los turistas que vienen a este país por la calidad de naturaleza que tenemos. Y yo me pregunto si ese diputado y sus otros compañeros y mucha de la gente que ha estado apoyando la pesca de arrastre se ha imaginado cómo se van a ver las olas del mar dentro de 10 años cuando esos turistas se metan al mar. Y digan, hey, esto no tiene nada de especial, ¿verdad? Es más especial el mar en Filipinas, es más especial el mar en Belice, o no tiene ninguna diferencia este mar con el mar, bueno, no sé, de algún país donde no hayan cuidado muy bien su medio ambiente. Ese pensamiento sistémico nos está haciendo, esa falta de pensamiento sistémico nos está haciendo muchísimo daño y me preocuparía mucho que la pandemia tuviera entre sus víctimas la marca país que con tanto esfuerzo nos ha costado construir y que nos genera tantísimo valor socioeconómico, empleo, desarrollo rural, atracción de inversiones, de turistas, de talento, ¿verdad? ¿Verdad? Es bien importante saber qué es lo que se daña con una medida singular. Se toma una medida singular y ¿qué pasa? ¿Verdad? Eso, la gente que tiene más contacto con la naturaleza lo tiene muy claro. Sí, todo el mundo tiene muy claro qué pasa en una finca si cortas los árboles o qué pasa en una finca si siembras de manera inadecuada y la erosión se lleva la capa productiva de la tierra, etcétera, ¿verdad? Eso es un aprendizaje que deberíamos tenerlo todos claros, porque a veces hay muchos intentos por matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Muchos intentos por decir, hombre, ya que pone un huevo de día por medio, busquemos la maquinita donde fabrica los huevos y saquémosela y se acabó. Ese es el peligro, ¿verdad? Ahora que hablabas de confianza, y yo creo mucho en lo que puede hacer la autorreflexión. Uno debería preguntarse, todos los ciudadanos comunes, deberíamos preguntarnos cuánto confiamos en los demás y qué pasaría si confiáramos más, ¿verdad? ¿Qué pasaría si confiáramos más?
¿verdad? ¿Cómo se llama la, ay, eh, eh, este enfoque de la economía que dice que nosotros no necesitamos tener cada uno un vehículo, con que hubiera un vehículo disponible en algún momento, con eso sería suficiente, y con que hubiera una Economía colaborativa. colaborativa. En economía colaborativa, yo un día escribía que se puede tener una buena caja de herramientas y ponerla uno al servicio de los vecinos y decir, miren, no compren herramientas. Yo tengo esta, la lista de cosas que tengo, ¿verdad? Y entonces que, no sé, que el vecino llegara y dijera, pues necesito ahora una llave francesa, ¿verdad? Pero si no tenemos confianza, cada uno nos compramos nuestra propia caja de herramientas y entonces tenemos varios millones de cajas de herramientas inutilizadas, porque el porcentaje de tiempo que las utilizamos es muy poco. Pregunta, ¿qué cosas ganaríamos si aumentáramos la confianza? Eso es una buena reflexión. La otra es, ¿a qué se debe la desconfianza? Podría ser que la desconfianza se deba a que mi abuela me decía, ten cuidado con los extraños. En este país, hace 60, 70 años, los extraños eran los que venían de otra provincia, ¿verdad? Eh, y los extraños eran los que se dedicaban a otra actividad, pero hoy en día somos una nación mucho más cosmopolita, o sea que deberíamos sacudir la enseñanza de la abuela y decir, ¿cómo no voy a confiar en los extraños? Mientras no me den razones para no confiar, yo voy a estar abierto, no voy a estar ahí a la defensiva, lleno de suspicacias, ¿verdad? Como Pues dices, como dices tú, que las diferencias nos enriquezcan, ¿verdad? sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creí que me ibas a preguntar eh, cuántos taladros se necesitan por cada 1000 personas, pero este tema de la confianza es muy interesante, sobre todo si uno se pone a ver que en materia de homicidios, la mayoría de homicidios en este país suceden a manos de conocidos, no de extraños. Es más probable que te mate un conocido, Sí. sobre todo un Si eres conocido que, mujer, si eres mujer, sí, no, sí, si eres mujer, sí, pero si vive contigo, sí, claro. ¿Cómo eso no? Sí, es sí, muy, muy preocupante, ¿verdad? claro. Ujú. Entonces, aquí la policía prácticamente, y la policía está fuera de las casas y donde necesitamos mayor vigilancia es adentro. Ajá. Bueno, yo tengo marcados todos mis puntos que tenía pendientes y creo que ha sido Bueno, una conversación, una buena segunda parte para la que tuvimos la semana pasada. ok, muy bien. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias Perfecto. por el diálogo. Ok, que estés muy bien. Hasta luego. Dios.